todos de nuevo. Y hoy es un día muy especial para mí porque la verdad que esta palabra me ha llevado toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta domingo, ¿no? Hasta hoy me he tirado horas ahí con la palabra. Y es que es una palabra que es el todo para el cristiano, para el Hijo de Dios. De hecho, si la Biblia está escrita es para lo que se va a predicar hoy. Para arrepentimiento, perdón de pecados, y la salvación eterna. Prácticamente Jesús vino para eso. A través del Antiguo Testamento, ahora que estamos leyendo la palabra junto con Calacoaya, vemos que el Señor estuvo involucrado en todo el Antiguo Testamento. Los que le están siguiendo la lectura, pues sabemos que el Señor ya estuvo involucrado siempre para hacer sus planes perfectos, para traernos sobre todo arrepentimiento, para perdón de pecados y salvación y vida eterna. Todo era perfecto. El Señor lo creó todo perfecto, trajo paz. Como todos sabemos, la creación perfecta, los cielos, los mares, los peces, todo fue perfecto, todo estaba en paz, todo iba muy bien. Todo iba muy bien. Hasta que hubo una interrupción de esa paz, una interrupción de esa paz a través de lo que pasó con Adán y Eva, que ya sabemos todos, ¿no? El diablo la engaña, ella se deja engañar, ya empiezan a mentir, empiezan a perder la paz, y a dar a conocer ya el pecado en la persona a través de la desobediencia en el huerto de Edén. Entonces ahí fue la interrupción de esa paz, pero después el Señor, viendo todo eso, lo que había pasado, el caos que había pasado, porque la verdad que fue un caos, porque podíamos haber vivido muy a gusto, tranquilos, en paz. El Señor empieza a hacer sus planes ya desde el principio para esa restauración de la paz. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre hay maldad. El corazón del hombre, dice la Biblia, que es perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, por mucho que queramos esforzarnos, el pecado mora en nosotros. Y la verdad que si hacemos algo es por la gracia de Dios y por la gracia de Dios que cambiamos y por la gracia de Dios es todo. Pero dentro de los planes de Dios para restaurar la maldad del hombre, ya lo dijo el Señor cuando el arca de Noé dice que el hombre de continuo piensa hacer el mal. El hombre de continuo siempre piensa hacer el mal. Y yo pensando en eso, es que si Dios no estuviera en mi corazón, si Jesucristo no habitara en mi corazón, yo sería mala persona, Sería mala persona porque me involucraría en toda clase de pecado. Bueno, no sería a lo mejor un pecador, el máximo pecador, pero sería un pecador. Entonces, pues el Señor, viendo toda la maldad del hombre siempre, como conocemos la Biblia, Dios siempre juntando su pueblo, atrayendo a su pueblo hacia él, el pueblo rebelándose en contra de Dios, el pueblo rebelándose en contra de Dios, lo vemos en Jueces, que moría un juez y el pueblo se apartaba totalmente de Dios para hacer lo que a él le daba la gana otra vez otro juez, el pueblo se apartaba y hacía lo malo. Y es que así es la persona, lamentablemente. A partir de la caída del hombre en el huerto de Edén, el mal, el pecado empezó a morar en el ser humano. Por eso vino esta restauración.
Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Vamos a leer unos versículos. Solamente vamos a ir leyendo unos versículos hasta el final. Y empezamos en Isaías 7:14. La verdad que lo que quiero hablar esta mañana es muy largo. Es muy largo para explicar y muy largo de comentar y de escudriñar. Entonces yo solamente voy a dar una base nada más. Y vamos a ver cómo ya se empezó a profetizar, que iba a venir un Salvador a nuestras vidas, que iba a venir Jesucristo a este mundo para salvarnos, para liberarnos de ese pecado. Imaginaros lo que pasó. El mundo es como un hormiguero. Es un hormiguero, hay hormigas por todos los lados. Y la única manera de que Dios podía hacer, hablar con el hombre directamente, estar con el hombre directamente, avisarle de lo que iba a pasar, era que Jesucristo se hiciera hombre. Dios, Jesucristo Dios haciéndose hombre y viniendo como una hormiga, por decirlo de una manera, en medio de ese hormiguero gigante, de las personas que somos nosotros, y darse a mostrar y darse a conocer y decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces vamos a empezar en Isaías 7:14. Ya se empezó a profetizar, ¿no? Porque el Señor llevaba su plan hacia adelante. Dice en el 7, versículo 14, 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9. Vamos a ir a Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primavera la primera vez a la tierra de Zambulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice en el 9:6, porque un niño o es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablaba el hermano Agustín de la paz. Jesús dijo: mi paso doy, mi paso dejo. Yo no lo doy como este mundo lo da. No tengáis temor, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Dios ya estaba preparando el camino de su Hijo a través de estas profecías de Isaías. Dice en el 11, Isaías 11, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Y le hará entender diligentemente el temor de Dios. O sea, Dios estaba preparando el plan perfecto para la humanidad. Vamos a ir a Isaías 42. Vamos a leer algunos versículos esta mañana, pero es necesario, porque todo esto es como un recordatorio para nosotros, para que no se nos olvide que Jesucristo es nuestro Salvador, que es lo más importante.
Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, ya hablando de su Hijo Jesucristo. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea por medio de la verdad. Traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperan su ley. Tremendo, tremendo cómo Dios empezó ya a hacer las cosas perfectas. Vamos ahí a Isaías 52. (52, 13). Dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En el capítulo 53 seguimos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo se estaba profetizando prácticamente lo que ya sabemos en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se estaba ya profetizando el nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, la vida que llevó durante 3 años? Dice en el 10: con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque para eso vino, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos ese fruto. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo, tremendo, la visión, la profecía ya de Isaías, que el Señor le estaba dando estas palabras, preparando ya al pueblo para lo que había de acontecer.
Vamos a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Ya? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Ah! Tremendo, qué versículo, ¿sí? Cómo estaba el Señor preparando, porque no pudo ver otra cosa. El Señor vio el pecado del hombre, vio la maldad del hombre, que de continuo es hacer el mal, un corazón perverso, porque lamentablemente, a partir de la caída del hombre, el hombre se vino abajo totalmente. Pero gracias a Dios por esa promesa de su Hijo Jesús, la cual llevó a cabo en el tiempo exacto. Vamos a ir a Mateo 1:18, ya nos vamos acercando. Mateo 1:18. Y aquí vemos ya el cumplimiento de todas esas palabras, ¿no? De toda la palabra profética que estaba el Señor llevando a cabo a través de sus profetas, preparando a su pueblo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados y la salvación eterna a través de su Hijo Jesucristo. Nacimiento de Jesucristo se llama el título que tengo yo aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que no es nacido, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces aquí ya vemos el acontecimiento de la historia de Jesús, que por fin nace, como acabamos de leer, para perdón de pecados, como dice en el 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el acontecimiento más grande que había en la historia. El nacimiento de Jesús. De hecho, la historia de Dios desde el comienzo de la creación hasta el final, para mí es lo más importante de esta vida, es algo importantísimo. Y yo le doy gracias a Dios, como decía la canción, gracias, muchas gracias por lo que Dios ha hecho, porque me ha salvado de mis pecados, porque estaba totalmente perdido, mi corazón era perverso. De hecho, ahora mismo, si me aparto de Dios un poco, mi corazón sigue siendo perverso,
Y yo le di gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz, porque dice la palabra que no escatimó a ser Dios, sino que se humilló y se hizo hombre. Jesucristo, siendo como Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. En Juan 3:16, Juan 3:16, mi hermano, mi hermana, porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Voy a repetirlo otra vez. Porque de tal manera te amó Dios, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya no te sientas condenado. Que has aceptado a Cristo en tu corazón, ya no te sientas condenado. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres siguen amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y casi la palabra lo dice todo, casi yo tendría que enmudecer a decir algo más, porque la palabra es viva, es eficaz, es penetrante y entra hasta las coyunturas del tuétano, como decía el hermano, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ese es el recordatorio que yo quiero dar hoy para todos mis hermanos, que Jesús nos ama, que Jesús nos ha perdonado porque no hemos arrepentido, que estamos en el camino, estamos en la verdad, estamos en la vida y vamos hacia Dios porque Jesús, vamos caminando con Jesús. Vamos caminando con Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 19. Y voy a leer los capítulos Juan 19, 11, perdón, Juan 19, 17. Y vamos a leer Juan 19, 17 hasta que lleguemos a la palabra consumado es. Mi querido hermano, mi querida hermana, para esto vino Jesucristo, para cumplir su plan perfecto para la salvación de nosotros, para la salvación de sus hijos. Por eso no importó lo que sufrió para él, no le importó lo que sufrió, no le importó lo que pasó, no le importó despojarse siendo un Dios y hacerse hombre y habitar entre los hombres, porque se llevó su premio, se llevó, por decirlo de una manera, cuando dijo consumado es. Lo que tenía que hacer lo he hecho y ya nada más hay que hacer. Es por la gracia de Dios que nosotros caminamos. Es por la gracia de Dios que si pecamos tenemos abogado para con Dios, Jesucristo hombre. Es tremendo. Vamos a leer 19, 17. Jesús vino, nació, vivió y murió para nuestra salvación eterna.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgotá. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en el latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos ni echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Si estas palabras no están entrando esta mañana dentro de tu espíritu, y te están despertando esta mañana y te están abriendo los ojos como platos, consumado es. Y él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Había terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad de su caída, y su obra de redención había sido consumada. Había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino a la salvación para todos, todos aquellos que lo reciban por Señor y Salvador. Yo quiero dar todo esto como un recordatorio, porque la obra de Dios es perfecta desde el principio hasta el final. Le doy gracias a Dios porque esa fe que tenemos nosotros es una fe grande en creerle a Dios en todo, y de que un día vamos a morir, pero nuestros cuerpos serán salvos para la eternidad. Nuestro espíritu, nuestra alma seremos salvos para la eternidad. Y mientras estamos en la tierra, pues sí, fallamos a veces, porque ya te digo que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. De continuo pensaban en hacer el mal. De continuo se rebelaban contra Dios. De continuo nos rebelamos unos contra otros. Entonces, ¿por qué hablo todo esta mañana? Vamos a ir a Romanos. Romanos, ya para ir acabando. Romanos 7. Vamos a ver. Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15. Aquí Pablo estaba hablando del pecado que mora en mí. Hasta ahora todo bien, hemos entendido todo perfectamente, un recordatorio de lo que pasó
en la vida de lo que tenía que pasar, ¿no? De la historia de Jesús. En Romanos 7:15, bueno, vamos a leer desde el 14, desde el versículo 14, porque la verdad que es muy complicado y es un juego de palabras. ¿Por qué estaba yo comentando esto esta mañana? Vamos a ver. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Nos suena eso de algo? ¿Sí o no? ¿Nos suena de algo? Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ya no soy yo, es el pecado que mora en mí, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí. Queremos hacer el bien. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, se puede decir que nosotros estamos para Cristo, pero el pecado siempre va a estar ahí. El pecado está sujeto al cuerpo y ahí está. Así que queriendo yo hacer el bien, en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora puedo entender por qué el pueblo de Israel siempre estaba rebelándose con todo, cayendo en pecado, y la maldad iba a más, y el corazón es perverso. Ya sí lo puedo entender, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable, miserable, miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo, de ese pecado mortal que hay en nosotros? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Para eso vino Jesús, para liberarnos de ese pecado, de esa maldad que llevamos dentro. Y ahora sí, ahora ya hacemos las cosas bien porque andamos en lo espiritual, andamos agarrados de Jesús de la mano. Pero si miramos dentro de nosotros, hay suciedad, hay maldad. Pero gracias a Dios que ya a través del sacrificio de Cristo en la cruz nos libera del pecado y nos libera de todo eso. Dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios con la mente, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con la mente a la ley de Cristo es lo que me pasa a mí. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Con la mente sirvo a Dios y lo amo, pero hay otra ley, hay otra ley dentro de mí, en la carne a la ley del pecado. Por eso es que debemos siempre caminar, pues ser más espirituales que carnales, para tener la pesa más alta en lo espiritual que en lo carnal. ¿Para qué? Pues para allá esa paz que necesitamos, esa paz que fue interrumpida a través de la caída del hombre en el huerto de Edén. Y ahora y andar en esa restauración de la paz con Dios. A través de Jesucristo tenemos esa paz, esa condición de que somos libres. Dios lo dijo. He venido para que seáis libres. El ladrón viene para hurtar y matar, yo para dar vida y vida en abundancia. Entonces lo que yo quiero hoy es que nuestro pensamiento sea un pensamiento de libertad, sea un pensamiento que estamos por lo harto del pecado,
Sí, el pecado está ahí, pero el pecado no se enseñoreará, se enseñoreará más de nosotros, aunque esté ahí. Yo una de las cosas que tengo es que siempre me veo bien delante de Dios, porque sí, bueno, peco como todos, pero no ando en el pecado diariamente, por supuesto, porque ¿qué sería de mí entonces? Aparte de que cuando uno peca tiene esas consecuencias, pero sí, claro que peco, si soy pecador, soy así, mi cuerpo, mi carne está atada al pecado, pero Jesús ha venido para darme libertad. El sacrificio de Jesús en la cruz, y toda la vida de Jesucristo, y cuando dijo consumado es, cuando dijo consumado es, ya a partir de ahí nosotros tenemos esa paz con Dios, esa libertad con Dios. Alto. No porque estemos en eso vamos a andar pecando, dice la palabra de Dios. No porque vivamos en la gracia vamos a andar en el pecado, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dice en el 8, en el capítulo 8 de Romanos, ya vamos a acabar, No soy muy impaciente, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que estoy diciendo, que sí, que el pecado está ahí, pero nosotros andamos como seres espirituales. Sí caemos, pero nos levantamos. No andamos en el pecado. Sí pecamos, pero rápidamente tenemos abogado con Jesús. Y Él intercede por nosotros y somos limpios. A los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para llenarnos, para que nuestro espíritu se fortalezca y que siempre esté la carne bajo nuestros pies. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quieres hallar paz en tu vida? Ocúpate de tu espíritu. Ocúpate de tu espíritu. Y sí, vendrán problemas, vendrán mil cosas, ya Dios las arreglará. Ya Dios las arreglará. Si puso paz en Job, de verdad, al final puso paz en Job, la puede poner en cualquiera. En cualquiera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino es el que, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto. ¿Qué dice? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, yo creo que a Pablo se le quedó bien claro, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Señor Jesucristo. Esta canción que hemos cantado esta mañana,
que no la tenía planeada. Yo tenía otra planeada para esta mañana, pero de pronto apareció en mi mente y apareció. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Cuando Jesús dijo consumado es, todo fue consumado. Y vemos cómo después el velo, el acceso a la presencia de Dios, el velo se rasgó, donde solamente el sacerdote tenía el derecho de entrar, se rasgó el velo para que todos nosotros entremos confiadamente a la presencia de Dios. Estaba el hermano diciendo, ¿quién quiere entrar a la presencia de Dios? El velo ya está rasgado a través del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Ya tenemos acceso directo, tenemos esa comunión directa con Él. Tenemos el camino, tenemos la verdad, la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, entramos por Él. Yo soy el pan, el que tenga agua a mí, el que tenga sed, beba y beba de mí, beba agua. O sea que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir esta mañana, una especie de recordatorio para cada uno de nosotros y para los que no han oído todavía sobre esto, que sepan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios Padre sacrificó a su Hijo por amor a nosotros, por ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y ya no sea condenado. Amén. Amén. Quiero orar y ya acabamos. Señor y Padre Santo, alabado sea tu nombre esta mañana una vez más. Padre, gracias, 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 Señor, porque podemos, Señor, tener este recordatorio de tu plan perfecto, Señor, después de la caída del hombre, Señor. De ese plan, Señor, de esas palabras proféticas del cumplimiento de la verdad, de tu Hijo Jesucristo viniendo, Señor, a la tierra, andando por ella en medio de nosotros, siendo crucificado, muriendo en la cruz y resucitando, y resucitando. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste todo perfecto, Señor. Tú dijiste, consumado es, consumado es. Y ahora por esa consumación en la cruz y por todo lo que tú hiciste, Señor, nosotros hallamos paz con Dios, hallamos perdón de pecado y hallamos la salvación eterna, porque ya así lo hemos querido. Yo te pido por aquellos, Señor, que hoy no han entregado su vida a ti, Señor, si hay alguno por ahí escuchando todavía que no ha entregado su vida a ti, Señor, que sepa que solamente tú traes arrepentimiento de pecado y salvación de vida eterna a través del perdón y de aceptarte como Señor y Salvador, Padre. Yo bendigo estas palabras, Señor, y te pido, Señor, que sean palabras que ahora estén martilleando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que ahora andamos en el Espíritu, ya no andamos en la carne. Sí, a veces fallamos, pero es normal, el cuerpo es así. Andamos más bien siempre en el Espíritu. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Yo bendigo a todos mis hermanos esta mañana. Gracias por la vida de los pastores. Pastor Agustín, la hermana Norma, Señor. Que tú sigas, Señor, con ellos, Padre, abriéndole camino, dándole sabiduría, dándole entendimiento para hacer todas las cosas, donde tú las has puesto como pastores en la iglesia, Padre. Trae revelación, más revelación sobre ellos. Trae unción, Señor, sobre ellos, Padre Santo. Sobre los líderes, sobre cada uno de nosotros, Padre.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Agustín. Sí, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Como decía mi hermano Jesús, es un recordatorio de todo lo que ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros como pecadores, y nos damos cuenta de que Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios ha derramado de su gracia en cada uno de nosotros. A lo mejor no lo reconocemos, porque también comentó pues que nuestro corazón tiende hacia el mal, ¿no? A ser rebeldes ante la presencia de Dios. Por eso yo me preguntaba, ¿nos atreveríamos a entrar a la misma presencia y entablar una comunicación con Él? Sí, sí, porque toda esta trayectoria nos lleva a un objetivo que quiere Dios por medio de su Hijo Jesucristo, a que cada uno de nosotros seamos salvos y que cada uno de nosotros reconozcamos que el que nos sustenta, el que nos da vida, es el Señor Jesucristo. Y también el Señor Jesucristo, pues hace un memorial, hace un recordatorio, que hoy lo vamos a llevar a cabo, que es la cena del Señor. No sé, a lo mejor muchos ya lo olvidaron, que cada segundo domingo del mes tenemos la cena del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos un corazón agradecido por todo lo que hace en nuestra vida diaria. A lo mejor nosotros lo vemos como algo ya muy natural, ¿no? Que nos bendice, que tenemos el trabajo, que en algún momento no nos ha faltado nada, pero todo es por la gracia de Dios, por su misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Si hay cambios en nuestra vida, pues es gracias al Espíritu. Nosotros no tenemos ni la fuerza ni la capacidad para hacer cambios de nuestra vida. Es la palabra bendita de Dios la que va transformando. Cuando nosotros la aceptamos de todo corazón, cuando le damos la prioridad a Dios, cuando en nuestra mente lo empieza a entender, que todos los beneficios son por medio de Jesucristo. ¿Sí? Porque Él ha venido a darnos vida nueva y vida en abundancia, y la tenemos. Pero el enemigo a veces nos mete otras ideas. El enemigo, pues luchamos contra él, luchamos contra nuestra carne, como nos hablaba el hermano Jesús, ¿sí? Y contra nosotros mismos. Entonces necesitamos reconocer quién es Jesucristo en nuestra vida. Reconocer en este memorial donde Jesucristo hace un nuevo pacto cada mes con cada uno de nosotros para seguir transformándonos. Decía yo que la raíz de la vid es Jesucristo. Y de la tierra nos va sustentando el tronco y nos va sustentando a cada uno de nosotros, que somos los pámpanos. Separados de Él, nada somos ya. A lo mejor muchos de nosotros estamos dando esas uvas silvestres porque no hay un agricultor en torno a lo que nos está sustentando. Veíamos que el agricultor es el Padre, por medio de Jesucristo. Y los cambios en nuestra vida vienen por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a recordar ese memorial. No sé si se han preparado para tener los símbolos para llevar su cena del Señor. Yo aquí tengo los míos, espero que ustedes hayan comprado, que es el jugo de uva, un pedazo de galleta, son símbolos, no que sea realmente la sangre de Jesucristo o su cuerpo, sino es un acto simbólico que podemos llevar nosotros a cabo, con todo el respeto, con todo lo que necesitamos, con un corazón entregado para poderlo hacer, y cada mes poder hacer cambios, tener una vida activa en Cristo Jesús. Como decía mi hermano Jesús, a veces la carne, ¿sí? El que tendemos hacia el mal. ¿Sí? ¿Quién podrá librarnos de ellos? Solamente Jesucristo.
y podemos decirle alto al pecado. Vamos a iniciar. ¿O tienes alguna alabanza antes, varón, hermano Jesús? Dame la guitarra. Si Puedo tienes, tocar la que he tocado antes. Me ¿sí? has tomado entre... ¿O quieres tocarla al final? No, la toca ahora, está aquí. Ok. Adelante, por favor. Mientras mis hermanos, si tienen los elementos, se van preparando. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y realmente con un corazón agradecido vamos a acercarnos al Señor en esa entrada que abrió Jesucristo mismo para entrar a su misma presencia del Padre. Donde está escrito la palabra de Dios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partamos el pan y demos gracias. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor dijo, consumado es, y todo se realizó de acuerdo a ese plan perfecto. Hermanos, nosotros como discípulos debemos de cumplir también ese plan. Él dio la vida por muchos y nosotros estamos aquí también para dar nuestra vida para rescate de muchos, siendo las manos de Jesucristo, siendo su boca, siendo sus pies, siendo también su mismo cuerpo, porque el que no lo conoció también nos va a aborrecer. Pero bendito sea el Dios nuestro que nos ha escogido como instrumentos suyos para bendecir a toda la humanidad, a los que están cerca, a los que están lejos. Y damos la honra y la gloria a Dios por esos pensamientos que tuvo para con nosotros, aún sin conocerlos, aún sin que antes que nosotros existiéramos. Dios nos bendice cada día y debemos reconocer, hermanos, que debemos tener un corazón agradecido hacia Dios. Quisiera preguntar si hay alguna intención por la cual orar, si hay algo por lo cual interceder. Carla, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien o estás descansando nada más? No, sí me encuentro bien. Qué bueno, nomás estás descansando. Pues que el Señor nos bendiga. ¿Por qué no nos bendecimos? Levanta su voz, hermano, y bendice a los demás hermanos. Levante su voz, aunque esté apagado su micrófono. La mayoría lo tiene apagado. Entonces, si nos ponemos en un no sentir, en un no pensar, vamos a orar los unos por los otros para que en esta semana no nos falte el alimento, no nos falte el cobijo. Sí, hermano Juan, dime. Antes de orar, mi hermanito, yo quiero dar una notificación a mis hermanos varones, Ajá. mi hermano Javier, mi hermano Juan Manuel, a ti y a mí. En las aventuranzas de Cristo hay un cambio de fecha, porque cuando se iba a iniciar este jueves que pasó, No se inició. no se inició, porque pues, no nos conectamos los varones. Entonces yo por favor les pido ese cambio de fecha, por favor no. Ya se desconectó mi hermano Juan Jesús. Es otra cosa que quería pedir a los varones. Hermanos, no nos hemos estado conectando. Ya van 2 enseñanzas que se suspenden por falta de coro. Entonces, yo les exhorto en el nombre de Cristo Jesús que traten de hacer lo posible por conectarse. Perdemos esa bendición, tanto el que la va a dar como el que la escucha. Entonces, íbamos a empezar las bienaventuranzas. Si es algo que nos da el Señor, una perspectiva de cada uno de nosotros, podemos opinar, podemos hablar y llegar a un objetivo. Pero si no hay quórum, no podemos bendecirnos los unos a los otros. Entonces yo les pido en algún momento pues, que se esfuercen en conectarse. Son los jueves a las 8:30 de la noche. Reunión de varones. Deje ver si me pide la conexión mi hermano Juan. Y si no, pues se los hacemos llegar las nuevas fechas. El próximo jueves le tocaré a mi hermano Juan. Entonces, si no se conecta ahorita otra vez, pues se los damos el próximo jueves. Y bueno, ya lo demás era también con mi hermano Juan. Este domingo ya no hay curso en la tarde, sino reiniciamos el próximo domingo. ¿Sí? Le toca también a mi hermano Juan. Yo le iba a pedir que me diera el tema para que estuviéramos atentos de qué se nos iba a hablar y introducirnos nosotros un poco para escudriñar un poco las palabras. Pues no habiendo otra cosa, hermanos, Dios les bendiga.
Bendiciones, hermano. Ya les puse la cuenta de mi hermano Juan. Hace falta sus diezmos, sus ofrendas, hermanos, para poder ayudar a la iglesia. Quisiéramos apoyar a todos. Desgraciadamente, cuando no hay entrada de dinero, pues hay otras prioridades como pago del santuario, el agua, la luz, y pues tuvimos que pagar y pues ya el dinero, el poco dinero que se ha ido guardando, pues, ha ido escaseando ya, se va consumiendo. Entonces, poco. El Señor ha de multiplicar lo que ustedes diezmen o ofrenden. Y vamos a ser bendecidos todos. Dios les bendice, Dios les guarde, Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Iba a decir algo, hermana Angélica? Sí, ¿se puede depositar en Oxxo? La cuenta creo que es de Bancomer. Déjame checarla. No sé si en el Oxxo reciba Bancomer. Dice mi hermano Juan que se le acabó la batería. Espero que no sea la de su cuerpo, sino que siga latiendo ahí. No, nada más me puso el número de cuenta. Es Bancomer. No sé si en el Oxxo reciban. ¿Alguien sabrá si se pueda depositar en Bancomer? Yo creo que, no sé si tiene usted alguna app, puede hacer la transferencia directa de banco a Bancomer, hermana Angélica. Ah, ya. ¿Podría ser de Coppel a Bancomer? Yo creo que sí, porque por lo regular pide el número de cuenta que lo tiene ahí y automáticamente busca qué banco es, y si coincide con Bancomer, pues es la de mi hermano Juan. Ah, bueno. De todos modos, yo ahorita le pregunto, y si hay una respuesta positiva que en el Oxxo, le aviso. Sí, porque para mí es más fácil. Sí, Ahí, para no salir y todo. O sea, tratamos de hacer, hay varios hermanos que hacen su depósito, a veces que cuando nos acompañan a hacer la limpieza, lo hacen en forma presencial, se le entrega al hermano. Pero yo le pregunto y le confirmo. Que pasen una bendecida tarde, hermanos. Igualmente. Realmente en amor con toda su familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.